Pues ahora sí, listo, vamos a comenzar nuestra clase de esta semana. El tema es anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. La clase pasada vimos un poquito de anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. Entonces, esta semana nos toca ver un poquito más sobre el aparato reproductor femenino, que seguramente ustedes ya conocen algo, solo vamos a, a repasar algunos puntos. Ajá. Entonces, solamente para recordar, ¿no? Un poquito, dejo este cuestionario de repaso, ajá, eh, de la presentación y de la clase anterior. Ujú. ¿Cuáles son los órganos internos del aparato reproductor masculino? Órganos externos del aparato reproductor masculino. ¿Dónde se forman los espermatozoides? ¿Dónde se maduran? ¿Cómo se llama el proceso de formación de los espermatozoides, verdad? Y partes de un espermatozoide y para qué sirve cada una de estas partes. Si ustedes ya visualizaron la clase de este sistema, todo esto viene en la presentación y en la clase en YouTube, ajá. Entonces, para que lo vayan repasando, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy nos toca ver el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Perdón. Y hacíamos referencia, ¿verdad? Desde la clase pasada que nuestro aparato reproductor, ya sea femenino o masculino, iba a estar integrado por órganos internos, que esos se encuentran dentro, ¿verdad? De la cavidad pélvica, y órganos externos que se encuentran fuera de esta cavidad pélvica. Además de estos órganos o esta clasificación de órganos para su estudio, ¿verdad? Nosotros vamos a poder encontrar, ajá, dentro de los dos aparatos reproductores, ¿verdad? Gónadas, ajá. Las gónadas son muy importantes, ¿por qué? Porque son aquellas que van a formar los gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células que van a producir un nuevo individuo en el proceso de la reproducción. ¿Quiénes son las gónadas en nuestro aparato reproductor femenino? Son los ovarios, y las gónadas en el aparato reproductor masculino son los testículos. Tenemos además conductos genitales que van a ayudar al viaje, ¿verdad? Que van a permitir que nuestros gametos circulen, ¿no? Dentro de nuestro aparato reproductor, generando así el fin último de que es la formación de un nuevo individuo. Ajá. Además de estos órganos, vamos a tener las glándulas accesorias, que van a ser aquellas que nos van a sintetizar y además nos van a secretar, ¿verdad? Hormonas que van a generar que nuestro cuerpo madure para que nosotros podamos tener un nuevo individuo, ¿no? Y tenemos a los órganos copuladores, que van a ser aquellos que van a generar, ahora sí que ya el intercambio genético entre padres, entre progenitores, y en el aparato reproductor femenino el órgano copulador es la vagina, y en el aparato reproductor masculino el órgano copulador va a ser el pene. Permítanme, por favor, porque alguien quiere entrar. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos hablado? No. ¿No? Bien. Entonces vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Ahora sí, a los componentes anatómicos de nuestro aparato reproductor femenino. Ustedes pueden ver aquí mi flechita, mi cursor. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dijimos que quién iba a ser nuestro órgano copulador en el aparato reproductor femenino. La vagina. La vagina, muy bien. Entonces la vagina pues es el inicio, ¿verdad? De nuestro aparato, desde nuestro aparato reproductor. Ajá. Posterior a la vagina lo que vamos a tener, ¿no? Es el cuello o cervix, ¿verdad? Que es el inicio de nuestro siguiente órgano,
que es pues el órgano pues un poquito más importante de nuestro aparato reproductor, ¿verdad? Porque es el útero. Ajá. El útero, sí, va a empezar aquí con el cervix, ¿verdad? Y el útero va a ser una cavidad, ¿verdad? Que va a estar vacía y esta cavidad es muy importante porque aquí se produce el proceso, ¿no? De la implantación del cigoto y el inicio, ¿no? Del crecimiento de nuestro embrión, de nuestro nuevo individuo. Uh-huh. El útero va a estar formado por diferentes capas celulares. Ajá. La primera capa celular, sí, que es una mucosa que lo vamos a ver con mayor detenimiento ahorita, es el endometrio. Le sigue otra capa mucho más grande, ¿verdad? Que es el miometrio. Y por último tenemos al perimetrio, que es la capa más externa de nuestro útero. Bien, tenemos posterior a nuestro útero, ¿verdad? Lo que nosotros comúnmente llamábamos trompas de falopio, ajá, que son los conductos por los que va a viajar nuestro gameto femenino, ¿verdad? Que son los óvulos, ¿verdad? Termina nuestra trompa de falopio y va a empezar lo que es el ovario, ¿sí? El ovario va a ser, ¿no? Donde se van a formar, se van a terminar de madurar los óvulos para que estos viajen por lo que es la trompa hasta llegar a lo que es el útero. Y si es implantado, empieza el desarrollo de un nuevo individuo. Y si no, es desprendido, se desprende el endometrio y causa nuestro sangrado menstrual. Bien, entonces aquí vemos, ¿no? El aparato reproductor femenino. Vamos a empezar a analizar cada uno, ¿no? Tiene sí, pues posee, ¿no? Dos ovarios, ¿no? Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Uh-huh. Estos ovarios producen las células reproductoras llamados óvulos, ¿verdad? Que son nuestros gametos. Pero no solamente produce los óvulos, además en estos sacos, ¿verdad? En estas estructuras anatómicas también se van a segregar y se van a sintetizar hormonas, ¿sí? Las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas van a preparar, ¿no? Al cuerpo de una mujer. ¿Para qué? Pues para que pueda su cuerpo mantener, ¿no? Un nuevo individuo. El ovario está conformado por dos tejidos celulares bien definidos. La corteza, ¿sí? Que son los folículos. ¿Cuáles son los folículos? Vemos todos estos como circulitos. Todos estos circulitos son los folículos, ¿sí? Y son aquellos que van a empezar el desarrollo, la maduración de un óvulo. Ajá. Y la médula, que la médula va a ser toda esta parte en donde vamos a encontrar ovarios primarios, es decir, que todavía no maduran. Ajá. Vamos con las trompas de falopio. Las trompas de falopio, ¿verdad? Son un conducto formado prácticamente por puro músculo, que conecta a los ovarios y al útero. Ajá. Estas trompas de falopio tienen una longitud de alrededor de 10 a 12 centímetros, varía obviamente en cada mujer, ¿sí? Y un diámetro de 2 hasta 4 milímetros. Uh-huh. ¿Y qué pasa con estas trompas de falopio? Cuando viaja nuestro óvulo, pues los extremos se dilatan, ¿sí? Y rodean a lo que es el ovario, que nosotros en anatomía, ¿no? En medicina se conoce como infundíbulo. Internamente, está cubierto de una mucosa con pliegues en donde se encuentran cilios. Estos cilios, estos pequeños pelitos, lo que van a hacer es ayudar a que el óvulo pueda viajar
por estos conductos y llegar hasta lo que es el útero, ¿sí? Si, si se produce una fecundación, se implanta en lo que es la capa más interna del útero, que se llama endometrio. Bien. Y vamos con el útero, ¿verdad? El útero, como ya lo habíamos un poquito ya hablado, mencionado, es también una cavidad, ¿no? Que va a estar estructurada por tres diferentes capas. Esas tres diferentes capas van a estar conformadas igual por un tejido muscular, ¿sí? Sin embargo, el útero va a ser un hueco, ¿no? En una forma de pera, ajá, que se apoya sobre la vejiga urinaria y atrás de él, atrás del útero, ¿no? Está lo que es el recto. Ajá. Situado entre la vagina y las trompas de falopio, aloja al embrión durante la gestación, ¿sí? Y este útero va a estar formado por dos zonas que son distintas tanto en anatomía como en función. El cuerpo uterino, ¿verdad? Que está unido a los lados de las trompas de falopio, ¿sí? Eh, Va a tener pues obviamente la función de converger, ¿no? De recibir los óvulos a lo que es el útero, ¿verdad? Y el cuello cervix, que el extremo inferior eh, está conectado a la vagina, ¿no? Entonces el cuerpo uterino pues va a como que atrapar, ¿no? Como que pues sí, atrapar a lo que son los óvulos, mientras que el cervix pues va a atrapar a los espermatozoides, ¿no? ¿Para qué? Para que estos dos se unan y formen un cigoto, formen un nuevo individuo. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Que nuestro útero va a estar formado por tres capas de tejido. El perímetro, que es la parte más externa, ¿sí? Es la más fina, ¿sí? Sin embargo, es la protección de nuestro útero. El miometrio, que está formado por tejido muscular liso. Y el endometrio, que es la capa, es la mucosa, la capa que se especializa en renovarse cada mes, ¿no? Y cuando no ocurre una fecundación, esta capa se descama, ¿no? Se, se elimina, ajá, y produce lo que es el proceso que nosotros conocemos como menstruación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces continuamos. Vamos a ver entonces la siguiente imagen. Es una imagen donde nos representa a lo que son las diferentes capas que va a estar presentando nuestro útero. Ajá, y más o menos como veríamos la, perdón, la ubicación, la localización de algunos tejidos importantes. Vemos, ¿verdad?, que en la parte eh, más interna está lo que es el endometrio. El endometrio, si pueden observar aquí en esta llave, ajá, es una capa muy grande, ¿no? Muy, muy ancha. Y este endometrio va a estar conformado por dos capitas más. La capa funcional, que es esta, que es la más grande, y la capa basal. Si ustedes pueden ver, el endometrio va a estar formado, va a estar, pues sí, formado por lo que es un epitelio. Este epitelio, que es escamoso, ¿sí? Va a estar formado también por glándulas uterinas, ¿sí? Que obviamente van a secretar las hormonas que ya les habíamos mencionado. Y por vasos sanguíneos. Ajá, todos estos vasitos sanguíneos van a formar a nuestro endometrio. Cuando no se produce una fecundación, ¿verdad? Y no se implanta el cigoto en el endometrio, todas estas capas celulares lo que hacen es desprenderse,
¿no? Del útero, y por eso el sangrado, ¿no? Porque está lleno de vasos sanguíneos aquí nuestro útero. Uh-huh. La capa que le sigue al endometrio, pues es el miometrio, y aunque está pues obviamente es relacionado, ¿no? Están relacionados algunos vasos sanguíneos, ¿no? La mayor parte de todos estos vasos se encuentran dentro de la mucosa del endometrio. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, Ok. no. Bien, continuamos entonces, vamos con el siguiente órgano, que es la vagina, ¿verdad? Como ya dijimos, la vagina era nuestro órgano copulador dentro de lo que es, pues, las hembras en todos los mamíferos. Ajá, obviamente estamos viendo el de un ser humano, ¿verdad? Sin embargo, mayoritariamente todos los mamíferos tienen esta misma estructura. Este órgano copulador es elástico, ¿sí? Y puede medir de 8 hasta 11 centímetros de largo. ¿Cuáles son sus funciones? Pues obviamente sirve para la canalización del flujo menstrual durante este proceso. También es el orificio por el cual el hombre introduce, pues obviamente, el pene en estado de erección durante el coito. Es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides para la fertilización de uno o más óvulos en la mujer. Y además de esto, pues la función primordial, ¿verdad? También de la vagina es que el producto, ¿no? El fin último, que es el nuevo individuo, eh, es, eh, es la salida, ¿no? De este nuevo individuo, tanto como del individuo ya bien formado, como de la placenta. Ajá. Esto, pues obviamente después del proceso de gestación. Bien, vamos con los genitales externos. Dijimos que los genitales externos todos los que vimos anteriormente van a estar dentro de nuestra pelvis, dentro de nuestra cavidad pélvica. Los órganos externos van a ser aquellos que van a estar fuera de esta cavidad. Ajá. Estos son los órganos que van a estar externos. Ajá. La vulva, que es uno de los órganos genitales externos de la mujer, ¿sí? Esta vulva consta de todos estos demás, pues, pues estructuras, ¿no? El vestíbulo, ¿sí? Cuyo fondo se abre la uretra y la vagina. Es decir, que esta parte es importante porque pues es nuestro punto de separación entre el aparato urinario y de nuestro aparato reproductor. Los labios mayores y menores, ¿sí? Que se encuentran obviamente en la parte, pues, en toda la parte alrededor, ¿no? De nuestro aparato reproductor femenino, el pubis o monte de Venus y el clítoris que se encuentran en la parte más superior de nuestro aparato reproductor. Ajá. Y tenemos además algunas estructuras, ¿verdad? Que son anexos, en su mayor parte son cuerpos, glándulas que van a estar segregando, ¿no? Ya sea lubricantes naturales, ajá, o bien ciertas hormonas que van a generar el paso, ¿no? Del intercambio genético entre hombre y mujer. Vamos a tener también como estructura externa, ¿verdad? A lo que son nuestras glándulas, pues mamarias, ¿no? Que están formadas, perdón, de 15 a 20 lóbulos separados entre sí por tejido conectivo y además por tejido adiposo. Ajá. Los lóbulos se dividen en lobulillos, a su vez en pequeños racimos formados por redondadas, cuya cara está tapizada de células secretoras en las que se produce obviamente la leche materna. Entonces vemos aquí que nuestras glándulas mamarias van a estar obviamente
más bien indispensablemente, ¿no? Funcionan, ¿no? Para alimentar a lo que es el nuevo individuo. Ajá, entonces los racimos, los lobulillos que se forman, obviamente son para la secreción, ¿no? De la leche materna. Uh-huh. Esta leche que se produce, ¿no? Dentro de estas glándulas, ajá, es conducida por túbulos y conductos hasta los senos lactíferos, que son dilataciones de estos tubos. Ajá. De ellos salen unos 15 a 20 conductos hacia lo que es la parte de nuestro pezón. Ajá. Y en el centro de cada mama, pues hay una zona circular que recibe el nombre de aureola. Ajá. En el centro de cada aureola se halla el pezón formado por tejido eréctil, que obviamente lo que genera este tejido que se contrae y se pone pues obviamente duro, es que le facilita al bebé la succión de este líquido que ya se está produciendo dentro de nuestras glándulas. Y bueno, ¿hasta aquí tienen dudas? No. No. ¿Seguros? Sí. Bien, a ver, entonces díganme 3 órganos internos. Útero, Ujú, ovarios y trompas de ujú, falopio. muy bien. Órganos externos. Vulva, clítoris y vestíbulo. Muy bien. Ajá. No se les olviden, glándulas mamarias también son órganos externos. Ajá. Bien, chicos, bien, lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Es un poquito de cómo se forman los gametos. Este proceso en los hombres se llama espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso en el cual, ¿no? Nuestros gametos se empiezan a madurar y forman aquellos que ya van a hacer el intercambio genético. Uh-huh. Obviamente en los hombres lo que se forma al final de este ciclo es un espermatozoide o varios más bien espermatozoides. Ajá. Y en las mujeres pues son los óvulos. Algo importante que se tiene que destacar y que se tiene que aprender es que la espermatogénesis en los hombres es continua. ¿Qué quiere decir que sea continua? Pues que siempre, siempre, siempre se están produciendo espermatozoides, siempre. En toda la vida del hombre siempre va a estar produciendo espermatozoides. Vimos en la clase pasada que es de determinada edad hasta cierta determinada edad donde se producen, perdón, los espermatozoides. Más o menos empieza con lo que es el apartado, ¿verdad? Con lo que es el proceso de la pubertad. En algunos hombres inicia más o menos en la edad de los 12, 13 años, ¿no? Aunque hay algunos varones que presentan este proceso a veces hasta los 15 o 16 años. Sin embargo, el proceso de espermatogénesis cuando se inicia es hasta los 70, 80 años, ¿verdad? De vida de un hombre. Ajá. Y ¿qué forma esto? Pues ya lo dijimos, un espermatozoide maduro, ¿no? El espermatozoide maduro, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que iba a estar formado por diferentes estructuras que le permitían viajar, ¿no? Obviamente de lo que es el órgano copulador, que es el pene, a lo que es la vagina, hasta el fin último, que es el útero. Ajá. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a ver lo que es el ciclo, ¿verdad? Que debe de pasar el gameto femenino. ¿Cómo se llama este ciclo? Se llama ovogénesis. Ajá. La ovogénesis es un proceso que, a diferencia de la espermatogénesis, es periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Pues que no todo el tiempo las mujeres vamos a estar creando óvulos. Va a haber una parada, va a haber un stop en donde dicen, hoy segregó uno, al siguiente mes segregó otro, ¿sí? Es decir, va a estar pausado.
nuestra maduración de óvulos va a estar pausada. Y vamos a ir viendo por qué va a estar pausada esta ovogénesis. Entonces, lo primero que, bueno, esto ya lo van a repasar en sus clases de biología, sin embargo, nada más es como para que vean un poco del panorama general de qué es este proceso y cómo se realiza. Ajá. Nosotros tenemos en nuestro mapa genético, cada célula de nuestro cuerpo, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo posee 46 cromosomas. Todas las células de nuestro cuerpo poseen 46 cromosomas. 23 cromosomas provienen de lo que es nuestra información del padre y 23 de la información de nuestra madre. El proceso de la ovogénesis y de la espermatogénesis, la importancia radica en que las células, al dividirse, ¿sí?, van generando como clones, ¿no? Como esta tiene el mismo material genético que la otra y así sucesivamente. Pero en esta radica la importancia en que más bien divide el material genético de nuestras células. Entonces, vemos aquí en este esquema, ¿verdad?, que la división celular para la formación de gametos se llama meiosis. Esta división meiótica lo que sí hace es reducir la cantidad de cromosomas. Vemos aquí que tenemos a una célula germinal, se multiplica, ¿sí? Es decir, que produce el doble de material genético, crece, y cuando ya está totalmente crecida, lo que se hace es ahora sí una segunda división en la cual se va a generar la mitad de los cromosomas. Es decir, que cada óvulo, ¿sí, verdad? Cada óvulo va a tener 23 cromosomas. Bien, lo rectificamos en esta parte. Aquí tenemos que son 44 más XX. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestro cromosoma, ¿sí?, va a tener 44 cromosomas y el último par de cromosomas es nuestro cromosoma sexual. Nuestro cromosoma sexual, ¿verdad?, es el que va a decir, ¿verdad?, en la fecundación si es niña o es niño, ¿sí? En los óvulos, nosotros, las mujeres, tenemos puros cromosomas X en lo que es nuestro último par. Entonces, siempre, 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 como el óvulo va a ser el que va a ser fecundado, siempre va a tener un cromosoma X. Y el cromosoma Y o X que aporte el espermatozoide que viene a fecundar nuestro óvulo va a decidir como tal el sexo. Entonces tenemos a nuestra homogonia, que es nuestra célula normal que está en nuestros ovarios, inicia el proceso de meiosis, ¿verdad? En este proceso de meiosis 1, perdón, esta célula se llama ovocito primario. Y cuando empieza el siguiente proceso, que es que es la meiosis 1, el primero es la mitosis, perdón. Cuando está en mitosis, la célula se llama ovocito primario. Cuando pasa a meiosis 1, es decir, la siguiente división, se llama ovocito secundario. Y cuando pasa la última división, que es la meiosis 2, se llama ya óvulo. Y este óvulo, como ya tuvo dos divisiones, ¿verdad?, se dividió el material, ya va a tener 22 cromosomas más el cromosoma X. Esto, ¿por qué se los digo? Porque lo van a ver en diferentes literaturas, en diferentes libros posteriores, y es más o menos para que entiendan un poquito de cómo se madura, ¿no? Cómo se madura un óvulo dentro de un ovario. ¿Cuál es la estructura de un óvulo? Bueno, un óvulo es una de las células
más grandes. De hecho, en un microscopio es la única célula que se ve como muy fácil porque está muy grande. ¿Por qué está muy grande? Pues porque este óvulo, pues obviamente va a tener lo que es estructuras y material para para la nutrición, para una nutrición apta del nuevo individuo. Va a estar conformado por un corpúsculo polar, perdón, donde va a estar el material genético de lo que es la madre. Una vesícula germinativa, ¿sí? Que lo que va a tener pues son diferentes sustancias que van a hacer que nuestro embrión, perdón, crezca en condiciones aptas. El vitelio, que es todo lo azulito que ustedes pueden observar es el vitelio, que es un líquido sumamente importante porque es el que le va a dar la nutrición, la mayor cantidad de nutrición proviene del vitelo para nuestro nuevo individuo. La membrana pelúcida, que es la protección, la capa protectora de todo nuestro material genético y es como la barrera más importante, ¿sí? A traspasar de un espermatozoide. Es pues sí, la capa que más difícil le cuesta pasar al espermatozoide. ¿Por qué? Porque esta membrana pelúcida protege a todo el material genético de nuestra célula. La corona radiada, ¿sí? Que es esta parte que está formada por células foliculares. ¿Hasta aquí tienen dudas? Esta parte sí es ya un poquito más densa y es un poquito más difícil de entender. No. Bien, entonces continuamos. Vamos ahora con el ciclo ovárico. ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Cómo se da y por qué es importante entenderlo? Pues porque cuando a veces, ¿no? Empezamos a tener pues una actividad sexual, ¿verdad? Es importante conocer estos procesos porque mucha gente a veces antes, ¿verdad? Se confiaba en este ciclo ovárico, ¿no? En que no voy a contar ciertos días y y estos días sí puedo y estos días no puedo y ya no quedo embarazada, ¿no? Lo que nosotros hasta hace algunos ayeres conocíamos como un método anticonceptivo. Sin embargo, si estudiamos bien el ciclo ovárico, nos vamos a dar cuenta que a veces, pues, no es exacto. Entonces, no podemos utilizar a como un método anticonceptivo porque cabe las probabilidades, muchos riesgos de que sí quedemos embarazadas. Entonces, pues no es viable, no es para nada recomendado que nosotros tomemos a nuestro ciclo ovárico como un método anticonceptivo. Este ciclo ovárico va a estar formado por 3 fases primordiales. La fase menstrual, en donde los 5 primeros días de este ciclo, ¿sí? Unos 20 folículos primarios se transforman en folículos secundarios y comienzan a producirse los estrógenos. La fase preovulatoria o folicular, donde los folículos maduran y se transforman a folículos de Graf, ¿sí? Y en el día 14, este folículo estalla y libera un óvulo. Y obviamente la fase que tenemos después de la ovulación, que es la posovulatoria, ¿sí? Es que se da entre los días 15 al 28, en donde el folículo se convierte en un cuerpo lúteo y produce estrógenos y progesterona. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos porque a lo mejor dicen, ¿qué es el cuerpo lúteo y qué es el folículo Graf? ¿No? ¿Y qué es esto? ¿No? Pero ahorita los vamos a ir viendo en imágenes para que se les vaya quedando más claro. Si no hay una fecundación, ¿verdad? El cuerpo lúteo degenera dejando una cicatriz, lo que
lo que hace que se desprenda el endometrio. Y si hay una fecundación, este cuerpo lúteo aumenta de tamaño, segrega estas hormonas que son los estrógenos y la progesterona hasta el primer trimestre para la formación del nuevo individuo. Ajá. Entonces, tenemos aquí la fase folicular, ¿sí? En donde se empiezan a madurar lo que son los folículos, es decir, un folículo es como un ovario, perdón, un óvulo sin madurar, ¿sí? Un folículo va a ser esa célula, ese gameto, ¿verdad? La ovogonea que hablábamos y que va a estar dividiéndose para formar ya un óvulo maduro. Uh-huh. Esta fase folicular es la fase de maduración del óvulo. La fase ovulatoria, pues ya el óvulo maduro se segrega, ajá, del ovario y viaja a través de las trompas de falopio, ¿verdad? Con ayuda de los cilios que tiene ahí las trompas hasta lo que es el endometrio. Uh-huh. Si no se fecunda, se produce un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, ¿sí? Lo que va a generar es como una señal, ¿no? En el endometrio que va a hacer que se desprenda este endometrio. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? No. No, maestra. Bien. Entonces vemos aquí otra imagen de esta parte, ¿no? De cómo empieza a madurarse nuestros folículos dentro del ovario, ¿sí? Cómo van creciendo, cómo se van dividiendo y cómo se van desprendiendo de lo que es el ovario, se van a secretar a la trompa de falopio, ¿sí? Y pueden ser fecundados ya. Vemos aquí otra imagen, ¿no? Donde vemos los folículos primarios, ¿sí? Que cómo empiezan a madurarse, cómo ya está un folículo maduro o un óvulo, y el folículo maduro y se desprende lo que es el óvulo a las trompas de falopio, y bien, si no hay alguna señal de que se fecunde, se produce lo que ya es el cuerpo lúteo, o en este caso, en esta imagen, lo representan o lo nombran como cuerpo amarillo, ajá, pero es más reconocido como el cuerpo lúteo. Vamos a ver en cada una de estas fases cómo se sintetizan y se segregan también las hormonas y por qué son importantes estas hormonas. Vemos que en la fase preovulatoria la mucosa uterina, ¿verdad? Va engrosando, se va haciendo más ancha, se vasculariza, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Y los folículos empiezan a segregar estrógenos. Esto pasa en la fase preovulatoria, es esta fase pues como amarillita, ¿no? Y estamos viendo también en una regleta los días del ciclo menstrual. Estaríamos hablando de los días 12, 13 y 14. Uh-huh. La fase posovulatoria, el endometrio toma aspecto esponjoso, ¿sí? Y el cuerpo lúteo segrega progesterona, que es esta parte de lo que es nuestro ciclo menstrual, que más o menos son entre el día 23, 28, ¿no? Donde hay el pico de progesterona, ¿sí? Dentro de lo que es nuestros ovarios. Si no hay fecundación, la mucosa se elimina con la menstruación, cesa la secreción de estrógenos y de progesterona y vuelve a iniciar el ciclo. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos sintetizando y secretando nuestras hormonas normalmente, ¿no? En lo que es el día 13 al 15, ¿verdad? Vamos a tener un pico de estrógeno, se baja y luego tenemos un pico de progesterona, lo que ayuda a qué? A preparar a nuestro endometrio para que si se fecunda nuestro óvulo se pueda implantar y el embrión pueda empezar a crecer de una manera saludable, ¿sí? Para formar a un nuevo individuo. Entonces vamos aquí otra imagen, ¿verdad?
donde vemos que en los primeros 5 días, ¿verdad? Se produce la menstruación, ¿sí? Y a partir de que se produce la menstruación o el sangrado, ¿no? Empieza el crecimiento folicular otra vez del día 5 hasta el día más o menos 13, 14, en donde empieza lo que es la parte de secreción, ¿verdad? De las hormonas para que se prepara nuestro endometrio para la implantación. Si no se implanta, ¿verdad? Se produce el cuerpo lúteo y entonces el endometrio es eliminado, ¿sí? Y bueno, hasta aquí tendríamos la clase del día de hoy y en la siguiente clase revisamos lo que es la fecundación. ¿Sí, chicos? Ok, Ok. gracias. Les mando la presentación y les subo el link de la clase. ¿No tienen alguna duda?